Vi en ese momento el lugar preparado para mí en el infierno, y comprendí con una certeza tan absoluta que si los hombres vieran esto una sola vez, aunque fuera por un instante, no volverían a pecar nunca más. Porque el horror de lo que vi era tan grande que preferiría 1000 veces sufrir todos los tormentos del mundo físico antes que enfrentar esa realidad nuevamente. Estas palabras vienen de Santa Teresa de Ávila, registradas en su libro de la vida, escrito bajo obediencia directa a su confesor y director espiritual, el Padre García de Toledo, quien fue testigo de muchas de sus experiencias místicas y las validó personalmente. No son palabras de una mujer que buscaba drama o atención espiritual. Son el testimonio de alguien cuya vida fue investigada exhaustivamente por la Iglesia Católica, cuya santidad fue verificada a través de milagros documentados, cuyas visiones fueron examinadas por teólogos durante décadas y quien finalmente fue canonizada como santa y proclamada doctora de la Iglesia. Y lo que ella presenció, lo que vio tan claramente que cambió para siempre su comprensión del pecado y sus consecuencias, fue una realidad tan aterradora que su afirmación resuena a través de los siglos como un grito de advertencia profética. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en 1515 en Ávila, España. Su infancia estuvo marcada por una devoción religiosa profunda, pero también por la experiencia ordinaria del mundo. Vio a sus padres vivir vidas piadosas. Vio a su comunidad practicar la fe. Pero a los 39 años, cuando Santa Teresa experimentó lo que ella misma describe como su visión más aterradora del infierno, comprendió una verdad que toda su vida anterior de oración y contemplación no había podido comunicarle completamente. Ella describe el momento en el libro de la vida con una precisión que es verdaderamente perturbadora. Mientras estaba en oración, de repente mi alma fue separada de mi cuerpo, aunque mi cuerpo permanecía en la capilla. Y fui transportada a un lugar que no puedo describir completamente con palabras. Era oscuridad, pero no la oscuridad ordinaria de la noche. Era una oscuridad que parecía ser sustancia en sí misma. Una oscuridad que tenía peso. Una oscuridad que presionaba contra mi alma. Y en esa oscuridad fui mostrada una celda. Una celda que fue identificada para mí como el lugar que estaba siendo preparado para mí si continuaba por ciertos caminos espirituales. Y en ese momento comprendí algo que me aterró completamente, que esa celda era real. Que no era una visión simbólica. Que en la realidad del más allá, existía un lugar específico que había sido reservado con mi nombre en él. Aquí encontramos el primer elemento que hace que la visión de Teresa sea tan aterradora. No es una visión generalizada del infierno. Es específica. Es personal. Es la revelación de que hay un lugar específico en el infierno que está siendo preparado para ella específicamente si se desvía del camino de la santidad. Y esa realidad específica, personal, es lo que genera horror absoluto. Ella continúa, vi las paredes de esa celda. Eran de piedra, pero no piedra ordinaria. Era como si fuera piedra viva, piedra que podía sufrir, piedra que estaba siendo consumida continuamente por el fuego que ardía dentro de esa celda, pero que se regeneraba constantemente para que el sufrimiento nunca cesara. Vi que esa celda estaba llena de un fuego que no era como el fuego ordinario. Era un fuego que quemaba sin consumir. Era un fuego que causaba dolor eterno sin la misericordia de la muerte que terminaría ese dolor. Y entonces vi algo aún más terrible. Vi que la celda no estaba vacía. Vi almas en esa celda. Vi sus rostros, no como rostros físicos, pero sí con suficiente claridad que podía identificar sus características y vi la expresión en esos rostros. Vi el terror. Vi la desesperación. Vi la comprensión absoluta de que lo que estaban experimentando era eterno. Que nunca terminaría. Que no había escape. Que no había esperanza de clemencia. Y en ese momento, una voz, no audible a mis oídos físicos, pero absolutamente clara a mi espíritu, me preguntó, ¿reconoces a alguno de estos? Y miré más atentamente. Y sí, reconocí a algunos. Eran personas que había conocido. Eran personas que habían parecido piadosas en vida. Eran personas cuya perdición yo no habría predicho nunca. Este es el momento en el que Teresa comprendió algo que cambió para siempre su visión del pecado. Comprendió que el infierno no es un lugar de castigo abstracto.
Es un lugar de realidad actual donde almas específicas están sufriendo en este momento. Donde gente que ella conoció está en agonía. Donde la eternidad se está desplegando en tiempo presente. Pero la visión continuó, y se volvió aún más específica, vi que cada alma en esa celda estaba experimentando un tipo de tormento diferente. Algunos eran consumidos por un fuego literal que quemaba sus cuerpos espirituales. Otros estaban en una oscuridad absoluta donde no podían ver nada, donde la soledad era tan completa que era literalmente destructiva. Otros estaban experimentando una sed infinita, una hambre infinita que nunca podía ser saciada. Y comprendí que cada tormento había sido específicamente diseñado para cada alma basado en los pecados específicos que había cometido en vida. Vi que un hombre que en vida había sido dominado por la lujuria estaba ahora experimentando un fuego que le quemaba específicamente en esa área de su ser donde ese pecado había residido. Vi que una mujer que en vida había sido dominada por el orgullo estaba ahora en una posición de humillación absoluta, siendo pisoteada, siendo tratada como nada. Porque su orgullo requería ese tipo exacto de castigo para ser satisfecho por la justicia divina. Y en ese momento, la voz me preguntó nuevamente, ¿ves ahora por qué es importante que renuncies a los placeres del mundo? ¿Ves ahora por qué es imperativo que controles los deseos de tu carne? ¿Ves ahora la conexión directa entre lo que haces en ese pequeño cuerpo en ese pequeño tiempo llamado vida terrenal, y lo que experimentarás eternamente en el más allá? En este punto de su relato, Teresa describe que fue de vuelta a su cuerpo en la capilla. Pero no regresó como la misma persona que había sido. Describe que quedó literalmente traumatizada por lo que había visto. Que durante días permaneció en un estado de shock espiritual. Que no podía pensar en nada excepto en las imágenes que había visto. Que no podía ver a otros sin preguntarse si estaban viviendo vidas que los estaban preparando para ese tipo de realidad. Lo que es crucial notar es que Teresa no fue mostrada simplemente una visión genérica del infierno. Fue mostrada algo mucho más aterrador, la realidad específica de cómo el pecado específico lleva a castigos específicos. Y fue mostrada de una manera tan vívida, tan visceral, que comprendió en lo más profundo de su ser que el infierno no es una amenaza teórica. Es una realidad actual donde personas reales están sufriendo en este momento. Después de esta visión, la vida de Teresa cambió radicalmente. Su devoción se intensificó. Su compromiso con la penitencia y la mortificación se volvió extremo. Sus superiores religiosos estaban preocupados de que se estuviera dañando a sí misma con la intensidad de sus prácticas ascéticas. Pero cuando le preguntaban por qué, ella simplemente respondía, he visto. He visto lo que es real. ¿Cómo podría vivir ordinariamente después de haber visto eso? Y fue durante este periodo, después de la visión del infierno, cuando Teresa hizo la afirmación que se ha preservado a través de los siglos: si los hombres vieran esto una sola vez, no volverían a pecar nunca más. Esa afirmación no fue hecha con pasión emocional. Fue hecha con la tranquilidad de alguien que ha visto una verdad tan absoluta que sabe con certeza que lo que está diciendo es verdad. Fue hecha con la confianza de alguien que ha experimentado la realidad del más allá de una manera que la mayoría de los seres humanos nunca experimentarán. Teresa no fue la única que tuvo visiones del infierno. Otros santos también fueron mostrados realidades similares. Pero la particularidad de la afirmación de Teresa es su claridad. No dice si los hombres tuvieran miedo del infierno. Dice específicamente si los hombres vieran esto una sola vez. Lo que sugiere que el conocimiento intelectual del infierno no es suficiente. Es la experiencia visual directa la que transforma completamente el comportamiento. Ahora bien, ¿qué significa la visión de Teresa para nosotros en este momento? ¿Qué significa su afirmación sobre lo que sucedería si los hombres vieran realmente las consecuencias del pecado? Porque aquí está la pregunta aterradora que la visión de Teresa genera: ¿y si ella estuviera viendo correctamente? ¿Y si el infierno fuera realmente como ella lo describió? ¿Y si realmente hubiera lugares específicos siendo preparados para cada uno de nosotros basados en cómo estamos viviendo en este momento? Y si eso fuera verdad, entonces ¿cómo podrías volver a pecar casualmente? ¿Cómo podrías volver a cometer un acto de lujuria sabiendo que podría resultar en eterno fuego del que no hay escape?
¿Cómo podrías volver a permitir que el orgullo o la avaricia o la ira dominen tu comportamiento si comprendieras que cada uno de esos pecados está siendo registrado y que tendrá consecuencias específicas eternas? La afirmación de Teresa sugiere una verdad aterradora, que la razón por la que los hombres pecan continuamente no es porque no crean en el infierno. Es porque no lo ven. No lo experimentan. No pueden conectar intelectualmente la realidad abstracta del infierno con sus acciones concretas en el presente. Pero si pudieran verlo, si pudieran, aunque fuera por un instante, presenciar lo que Teresa presenció, entonces el comportamiento cambiaría completamente. Porque ya no sería una creencia teórica. Sería una realidad viviente. Sería una experiencia que estaría grabada en el alma para siempre. Cuando Teresa fue canonizada, cuando la Iglesia examinó sus visiones y las declaró auténticas, reconoció que lo que ella había visto era verdad. Que sus advertencias sobre las consecuencias del pecado no eran exageraciones. Eran reportes precisos de una realidad que la mayoría de nosotros simplemente no hemos sido permitidos ver. Y así, la afirmación de Teresa permanece como un grito de advertencia: si los hombres vieran esto una sola vez, no volverían a pecar nunca más. Eso es lo que significa para ti esta noche. Significa que hay una realidad espiritual que está ocurriendo en este momento. Significa que hay consecuencias reales, eternas, para cada acción que realizas. Significa que cada pecado que cometes está siendo registrado y contabilizado para una eternidad que nunca terminará. Y la pregunta que Teresa plantea, indirectamente, es esta: ¿cómo vivirías diferente si pudieras ver lo que ella vio? ¿Qué cambiaría en tu vida si comprendieras verdaderamente que el infierno no es una amenaza abstracta, sino una realidad actual donde almas están sufriendo en este momento? ¿Qué cambiaría si supieras con certeza absoluta que hay un lugar siendo preparado para ti basado en cómo estás viviendo ahora? Porque si la visión de Teresa fue verdadera, y la Iglesia Católica ha confirmado que lo fue, entonces la realidad que ella describió existe. Y si esa realidad existe, entonces cada pecado que cometes hoy está determinando tu experiencia de la eternidad que vendrá mañana. Que la advertencia de Teresa nunca salga de tu memoria. Que la idea de que hay un lugar siendo específicamente preparado para ti basado en tus acciones presentes resuene en lo más profundo de tu ser. Que comprendas que si vieras realmente las consecuencias del pecado como Teresa las vio, no volverías a vivir de la misma manera. Y si no puedes verlo ahora, como la mayoría de nosotros no podemos, entonces al menos permite que la visión de Teresa sea tu visión por procuración. Permite que su testimonio sustituya la experiencia que no has tenido. Permite que su advertencia transforme tu comportamiento. Porque si realmente entendiéramos lo que Teresa vio, si realmente comprendiéramos las consecuencias verdaderas de nuestros pecados, no necesitaríamos más advertencias. Simplemente cambiaríamos. Completamente. Irrevocablemente. Porque habríamos visto la verdad, y nadie que haya visto la verdad puede vivir ignorante de ella nunca más.